Y les invito a abrir nuestras Biblias en el Salmo 40. Vamos a leer el verso 1, el 2 y el 3. Leo palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén y amén. He titulado este mensaje del pozo al propósito. Aquí vemos al salmista expresando que él estuvo en un pozo, y no cualquier pozo, un pozo cenagoso, al cual él describe y dice que es un pozo de desesperación. Aleluya. Porque es un pozo, ¿cómo es el pozo? Cenagoso. Ahora, ¿qué es un pozo cenagoso? Un pozo cenagoso es un pozo pantanoso, como lo llaman. Un pozo, amado hermano, de lodo suelto, barro suelto. Pero no solamente de barro suelto, sino que se ha creado, se ha formado porque hayan echado basura, estiércol y todo lo que se pueda botar en eso, y se va haciendo ese pozo. O sea, que no es cualquier pozo, por eso se llama pozo cenagoso. Aleluya, gloria a Dios. Y es un pozo que el que cae ahí se le va a hacer imposible salir. Mientras más patalea o más esfuerzo para salir, se va y hundiendo, aleluya, hundiendo y hundiendo. Es como una tierra movediza, gloria a Dios, hundiendo en el pantano, hundiéndose, gloria a Dios, en todo lo inmundo que allí pueda haber. Y por sí solo se le va a ser imposible salir, gloria a Dios. Ahora, imaginémonos esa escena, nosotros caer en un pozo así, donde no haya nadie, ni cómo salir. Uno al principio, uno patalea, ¿verdad? Grita y busca la manera de salir, pero a través de que haga más esfuerzo se va hundiendo más. Va a llegar a un estado, un momento donde la persona no va a gritar, no va a hacer fuerza para salir, va a entrar en un desespero. Va a entrar, aleluya, como dice el salmista, en una agonía, amado hermano, en ese pozo, porque no hay manera de salir, pues. Usted sabe que uno mientras puede, uno va pataleando y pataleando, pero cuando llega el momento de que ya no se puede, entonces se entra al estado de desesperación, como lo dice acá el salmista, gloria sea nuestro Dios. Pero ¿qué ayuda a la desesperación? ¿O en qué ayuda? Con desesperarnos, ¿qué logramos, amado hermano? Cansarnos, ¿qué más logramos? ¿Ah? Hundirse más. Dijera el cómico, no grite que es peor. Mientras más patalea, más se hunde. Mientras más grita, más se cansa. Mientras más esfuerzo hace para salir, aleluya, se va a hundir más. Por eso dice el salmista, él que vivió esa experiencia de vivir en un pozo, vivir en una condición o un estado, aleluya, donde no había salida, no había manera, sino que cada día se hundía más. Por eso empieza diciendo el verso 1, léalo para ver. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, este hombre que tuvo esa experiencia nos está dando la clave, la manera, la forma, aleluya, para cuando estemos en un pozo difícil como el cenagoso, las carreras no ayudan. Lo que hay es que echar mano de una virtud que se llama paciencia. Aleluya. Aleluya. La paciencia en Dios, esperar en Dios. Pacientemente esperé a Jehová. O sea, él se rindió. Dejó de hacer fuerza, dejó de brincar, de gritar y echó mano de lo que tenía que hacer, y es de la paciencia para esperar a Dios.
esperar la salvación en el Señor. Aleluya. Entonces, después que esperó a Jehová, dice que Dios se inclinó a él y oyó el clamor. Aleluya. Aleluya. Entonces, eso es lo que debemos hacer en un momento difícil, agonizante, donde hemos agotado toda la fuerza, clamar a Dios y esperar, hermano. Amén. Decir como dijo un rey una vez: si no nos salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y Dios va a oír el clamor, y Él sí tiene el poder, gloria a Dios, para sacarnos del pozo cenagoso. Él sí tiene el poder para librarnos de todos esos males. Aleluya. Y dice el salmista: y Dios, gloria a Dios, me va a tomar y va a poner mis pies sobre peña, es decir, sobre lugar firme. Gloria sea a nuestro Dios. Y después que Dios haga eso, no nos vamos a hacer los locos y no se nos va a olvidar, gloria a Dios, que la vida que tenemos es porque Dios nos sacó de ese pozo. Dice: Dios va a poner cántico nuevo en mi boca. Gloria a Dios. La gente va a saber lo que pasó, la gente va a temer y va a glorificar al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Es decir, según mi mensaje hoy, cada pozo tiene un propósito. ¿Oye? Amén. Yo sé que todos están acá. Un día en la vida se sintieron en un pozo cenagoso. ¿No? Un día en la vida se sintieron que no encontraban qué hacer, que no encontraban salida. Un día en la vida pensaban que habían llegado hasta ahí, gloria a Dios. Un día en la vida, bendito sea nuestro Dios, la gente le decía: hasta aquí llegaste, no hay esperanza. Quizás usted se hizo sentencia de muerte, pero gloria al Señor. Bendito Dios que tuvo misericordia de usted. Aleluya. Y yo sé que ahí usted clamó a Dios, amado hermano, porque ahí todo el mundo clama a Dios. Hasta los ateos claman a Dios en un momento difícil. Todo el mundo. No ve. Y aunque a usted le parezca extraño o raro, aunque ahorita usted se haga loco, pero si usted estaba en ese pozo y usted clamó a Dios, se rindió al Señor, Dios le oyó y lo sacó de ese pozo, de esa vida que usted tenía, lo sacó y lo puso en peña, en una roca que se llama Cristo. Y lo puso en una peña que se llama Cristo, para que usted tenga cánticos nuevos, aleluya. Para que la gente vea y tema, y usted confiese y glorifique a Dios, que usted oye lo que es por la gracia del Señor. Cuando la gente le pregunte: ¿qué fue lo que te pasó? Lo que me pasó era que la vida mía estaba metida en un lodo cenagoso, y Dios tuvo misericordia, metió su mano y me sacó. Yo no pude salir, los psicólogos no me pudieron sacar, los brujos no me pudieron sacar, la amenaza no me sacaron, la policía no me sacó, pero Dios sí me sacó, y por eso soy una nueva criatura. Aleluya, aleluya. Y el propósito de Dios se cumpla en la vida suya. Amén, amén. Que no sabemos cuál es el propósito de cada quien, eso lo sabe Dios. Pudiera ser, ejemplo, doy, que Dios lo salvó a usted, simple y llanamente, para que con el testimonio suyo se salve una persona y ya, y cumplió el propósito. Que se recuerda del viejito Simeón en el templo, que vivió toda la vida en el templo. Y cuando trajeron al niño Jesús, lo agarró, lo bendijo y dijo: este es el hombre, el Salvador del mundo. Aleluya. Y después que lo presentó, amado hermano, dijo una oración: despide a tu siervo en paz. Porque él entendió que el propósito de Dios en la vida de él acá en la tierra, era anunciar a Jesucristo a toda la gente, y ya. Y se fue. Y con eso se fue satisfecho. Amén. Aleluya. No hay pozo sin propósito, ¿ya? Mucho menos si estamos en la mano del Señor. Ya Él nos sacó, amado hermano. Aleluya. Nos puso en una peña. Pero no nos olvidemos lo que David está diciendo acá. Para tener cánticos nuevos.
para que la gente vea y teman al Dios viviente del milagro que pudo haber hecho en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Y en cada pozo que usted ha estado o que va a estar, cada pozo, eso lo tiene controlado el Señor, ¿oye? Aleluya. Porque controla el cielo y la tierra. Nada nos pasa por azar. Nada nos va a pasar porque tenemos mala suerte, porque tenemos una pava echada o una pava negra. No, no, no. Si usted tiene una pava negra, vamos a comérnosla. ¿Eh? Pero nada va a pasar por eso. Mentira. Ahora hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Él nos sacó de ese pozo con un propósito. Lo que tenemos es que caminar. Y cuando lleguemos allá, Dios nos va a decir, este era el propósito. Amén. Aleluya. Como Juan el Bautista. ¿Cuántos recuerdan a Juan el Bautista? Vivió 30 años acá en la tierra. Por allá botado. Una social. Sin los privilegios de la vida sociales. De academia, de estudio, de familia, de esposa, de hijos, de carros, nada de eso, por allá en el monte. Aleluya. Y a los 30 años aproximadamente salió. Pero en esos 30 años que duró por allá desterrado, que figurativamente eso vino siendo como un pozo para él porque estaba allí encerrado. Nunca Juan, aleluya, salió a la bodega a comprar una galleta. Por allá desterrado, como un pozo. Pero allí Dios le dijo cuál era el propósito de estar encerrado esos 30 años. Y era que él iba a presentar al Mesías al mundo y lo iba a bautizar. Amén. No sabía quién era el hombre, aunque eran primos. Nunca lo había visto, porque Jesús sí estaba dentro de la sociedad. Juan no. Pero Dios le dijo al que tú veas al Espíritu de Dios sobre él como una paloma, ese es mi hijo amado. Y Juan llega al río y empieza a tirar gente al agua y a bautizar a uno y a bautizar al otro y a reprender a uno y a reprender al otro. Pero Juan estaba mirando las cabezas de toda la gente que se estaba acercando. Aleluya. Y cuando de repente se acerca un hombre común, aleluya, y Juan ve al Espíritu de Dios en forma de paloma sobre su cabeza, Juan entiende, aleluya, que le llegó la hora de su propósito y pegó un grito y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él oí, aleluya, aleluya. En ese instante Juan cumplió el propósito que tenía aquellos 30 años por allá encerrado. Amén. Aleluya. Bueno, que no se conformó con ese propósito de Dios tan extraordinario, de presentar al Hijo del Señor, de bautizar al Hijo de Dios. Y Él no se conformó con ellos, amado hermano, sino que formó una congregación. A Él no lo habían mandado, formó una congregación. Pero de repente comió casquillo de sus discípulos. Aleluya. Los discípulos le decían a Juan, Jesús bautiza más gente que tú. Es decir, la iglesia de Jesucristo está creciendo más y tú eres el fundador, tú viste que lo bautizaste. Tú también tienes que formar una congregación, también tienes que hacer un rancho. Le decían los discípulos de Juan y tenían altercado, aleluya. Y Juan pues se dejó llevar y también tenía una congregación. Entonces habían dos iglesias, empezó dos iglesias, la iglesia de Cristo y la iglesia de Juan el Bautista. Es decir, había un cuerpo con dos cabezas y eso es un fenómeno. Y esa fue la razón por la cual a Juan le quitaron la cabeza y la pusieron en un plato. Aleluya. Porque ya había cumplido el propósito, amado hermano. Pero no se conformó, porque hay gente avariciosa, gente que no se conforma con el propósito que Dios tiene. Hay gente que cree, aleluya, que si Él le habla a una persona y la persona le atiende, o ora por ahí y se sana, que eso es muy poquito, que eso es insuficiente. Eso no es poquito, eso no es insuficiente. Si el propósito de Dios es ese con tu vida, eso es grande, aleluya, para la gloria del Señor. Hay que entender el propósito. Aleluya.
en el libro de Génesis, el capítulo 47, el verso 24. Quiero leer este texto con ustedes. No, capítulo 37, el verso 24. Génesis 37, verso 24. Dice así. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna. Gloria a Dios. Pero la cisterna estaba vacía. La cisterna es como un pozo también. Lo único es que no es cenagoso. Era un pozo, o sea, un hueco que se hacía en el desierto, en cualquier parte, para recolectar agua en invierno, agarrar agua y tener agua allí. Aleluya. En las casas hacen mucho ese huequito que hace para agarrar agua. Esa es una cisterna, ¿no? Entonces, a este hombre que todos ustedes lo conocen, ¿cómo se llama el que agarraron que era una cisterna? José, ¿verdad? Es muy conocido entre el pueblo del Señor. Este muchacho lo agarraron y lo tiraron en una cisterna, pero la cisterna no tenía agua. Aleluya. Es decir, que si la cisterna hubiese tenido agua, pues se hubiera ahogado, muchacho. ¿Vio? Aleluya. Ahora, ¿por qué tiraron a este muchacho en una cisterna? O en un pozo. ¿Por qué lo tiraron? ¿Por qué? Pero porque querían deshacerse si era hermanito de la caridad, eran hermanitos. Por envidia y celos, pero que le envidiaban, que le celaban. Mujer no tenía todavía, tenía 17 años. ¿Ah? Ajá. Yo le pregunto porque ¿quién no conoce a José en la Biblia, verdad? A ver. Si no esperamos Semana Santa para ver la película otra vez. No. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿por qué lo agarraron y lo tiraron en la cisterna? Sus hermanitos de padre y madre. Ok, por envidia, pero que le envidiaban. ¿No ven? Aleluya. Lo tiraron allí porque José tenía un propósito divino, un propósito de Dios. ¿Verdad? Usted se recuerda en la historia, se la voy a recordar porque Semana Santa está muy lejos, ¿no? ¿Verdad? Que José un día se paró porque había tenido un sueño. Y le dijo a los hermanos, muchachos, inocentes, limpios de corazón y de alma, sin malicia, eran sus hermanos, compartiendo con sus hermanos. Llegó y le dijo, muchachos, saben que anoche soñé. Muy emocionado José. Ni sabía que había soñado. O sea, no sabía el significado. Aleluya. Y le dijeron, soñé que estábamos en un campo y estábamos agarrando manojos de trigo. Y cada uno tenía uno. Y el que yo tenía era grande. Y los de ustedes todos se inclinaron al mío. Aleluya. Eso fue el sueño. Él no sabía qué era. Lo contó a sus hermanos, pero eran sus hermanos. Aleluya. Y no pensaban que los hermanos le tenían tanta envidia. Aleluya. Y le dijeron, sí, ahora es soñador. Que tiene sueño y broma. Ahí viene el soñador, le tenían cuando estaba. Ahí viene el soñador. No. Los hermanos le tenían rabia, le tenían envidia, porque por portarse bien, el padre lo tenía en estima. Lo mandaba a ver cómo iba el trabajo. Le había hecho una túnica de colores, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Por eso los hermanos le tenían cosas. Y al tener ese sueño, dice la Biblia que se encendieron de ira, pues. Toda la rabia que le tenía le aumentó. Porque ahora pensarían ellos, ahora no solamente toñeco de mi papá Jacob, sino es que es toñeco de quién? De Dios. ¿Qué será lo que se cree?
Ahí sí lo va a usar Dios. Todos nosotros nos vamos a inclinar a Él, que es el menor. ¿No ven? Aleluya. Y un día el papá le dijo: mira, Jacob, mira, José, anda a ver qué están haciendo tus hermanos. Eso va a entender que los hermanos se portaban muy bien con el ganado, porque si mandaban un muchacho para que lo mirara, por algo era. Y José fue. Y cuando iba llegando donde estaban ellos, ¿sabe lo que dijeron? Ahí viene el soñador. Solito en este monte. Y nadie dice: vamos a agarrar, vamos a matarlo. Aleluya. Su hermanito, ¿eh? Vamos a matarlo. Y cuando lo tenían listo para matarlo, que lo agarraron, otro hermano que no estaba ahí, que iba llegando, quizás estaría un poquito retirado, se llama Rubén, oyó y dijo, para librar a su hermano, dijo: no lo matemos. Es nuestro hermano, ¿para qué vamos a derramar sangre? Vamos a agarrarlo y vamos a tirarlo en una cisterna. Aleluya. Aleluya. Para no derramar sangre. Ya lo tiramos en una cisterna y nos vamos, y ahí pues se va a morir ahogado y listo, ¿no? Y lo agarraron y lo tiraron en una cisterna para matarlo. Eso quisieran los hermanos, querían matarlo, querían deshacerse de él. Aleluya. Y agarrarlo, tiraron en la cisterna. Pero el Dios que le había mostrado las visiones, amado hermano, había secado esa cisterna. Aleluya. El Dios que da una visión, que llama a alguien, que tiene un proyecto con alguien, seca la cisterna. ¿Oyeron? Aleluya. Aleluya. Porque José, después de haber tenido el primer sueño, a los días tuvo otro sueño. Y dijo: soñé, papá. Soñé. Mamá, soñé, muchacho, soñé. Y ahí viene otra vez. Ese pechársela para que digan que es el más santo, el de Dios. Pero el papá: bueno, hijo, ¿y cuál fue el sueño? José no sabía la interpretación. José dijo: soñé que estaban las estrellas, el sol, la luna. ¿Y qué más soñaste? Yo no sé, papá, pero las estrellas, el sol y la luna, la vi que se inclinaban hacia donde ellos estaban. Imagínense eso. Permítanme la expresión drástica. ¿Cómo le adhería la llaga a los envidiosos? ¿Cómo, Dios mío? ¿Estás loco? No solamente nosotros vamos a inclinar, papá, mamá también. Y dice que el papá le dijo: hijo, ese señor está serio. Está terrible. ¿No ves? Aleluya. Pero como hombre de Dios, dice que Jacob lo guardaba en su corazón y siempre meditaba en ese sueño. Aleluya. ¿Qué será eso? Nadie sabía qué era eso. Gloria a Dios. Solamente Dios, que tenía un propósito en la vida de José. Y que ahora José estaba en un pozo. Y ese pozo en la vida de José era el inicio, aleluya, de la carrera al propósito. Cuando no me aplauso, Señor. Soy casi poeta hoy. Aleluya. Casi poeta. ¿Cómo fue el poema que dije? Aleluya. ¿Ah? Vepa, es que la auditoría es mía, oye, Marco. No se la va a escribir, ¿no? Me tenemos a Marcos que se agarra en el aire. Bueno, la auditoría es mía, oye. Aleluya. ¿Cómo fue que dije? Ese pozo era el inicio de la carrera del propósito de Dios en la vida de José. Aleluya. Amén. ¿Cuánto la agarran ahí? Aleluya. Aleluya. Porque aunque estaba en un pozo,
aunque los hermanos lo habían tirado, aunque los hermanos habían maquinado mal contra él, Dios, aleluya, que lo había llamado, ya tenía el control y empezó secando el pozo para que el que tenía el propósito no se ahogara. Bendito sea nuestro Dios. Aunque todos intentaron mal contra él, aunque todos intenten mal contra ti, aunque todos maquinen y te tiren lo que te tiren, tú estás en la mano del Señor y nada te va a pasar. Aleluya. Así que el consejo es esperar pacientemente en Dios y no entrar en la desesperación. Aleluya. Dice allí la Biblia, gloria a Dios, que venían pasando unos mercaderes, pues gente que compraban y vendían, que iban corte barato en la calle sin caminar. Vendiendo corte, vendían esencia y cosas. ¿No? Mercaderes. Y cuando ellos iban pasando, dijo aquel hermano que no tenía el corazón tan peludo, aquel que dijo que lo tiraran en la cisterna, que dio la idea para que no lo mataran, dijo, ahí van esos mercaderes, vamos a hacer una cosa, vamos a venderlo. ¿No ven? Y bueno, y nos queda plática, pues. De todas maneras, eso se lo van a llevar para allá, para Egipto, y él va a desaparecer. De todas maneras está desaparecido, no queda algo. Pero ese hermano dijo eso con el propósito y la intención de salvar a su hermano, porque estaba en una cisterna. Y aunque no tenía agua, no se ahogaba al momento, pero entonces iba a morir de sed. ¿No? Era mejor esclavo por allá, pero vivo. Gloria a Dios. Y los demás convinieron. Está bien, pues dijeron los otros maliciosos, vamos a venderlo y con eso tomamos refresco, pues. No lo perdemos todo. Idearon un plan, lo vendieron a José, a esos mercaderes. Idearon un plan para darle respuesta al papá. Agarraron su túnica, la rompieron, mataron un cordero, le echaron sangre y le llevaron eso al papá. Dijeron, bueno, esto fue lo que conseguimos de tu hijo José. Este tapito todo roto con sangre. Dijo el papá, se lo comería alguna fiera. Y entró en luto y dijo, estaré en luto hasta la muerte. Pobre muchacho. Y estaba el corazón de aquellos hermanos bien peludo, viendo al viejito sufrir, sabiendo lo que había hecho. Y tranquilo. Ellos lo que querían era deshacerse de su hermano. Aleluya. Aleluya. Porque su hermano tenía un propósito del Señor. Y se lo llevaron. Llegaron a Egipto. Como eran mercaderes, de una vez lo negociaron y lo vendieron a Potifar. Lo vendieron 17 años. Dice que era fuerte, hermoso y robusto, pues. Un esclavo de lujo. Y una vez Potifar lo compró. Un general, un tipo de mucha jerarquía allá en Egipto. Aleluya. Y dice allí la Biblia que la casa de Potifar era prosperada. Todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Porque quien le había marcado con un propósito tenía que ir con él. Y por eso prosperaba José. En el capítulo 39, en el verso 20, dice allí la Biblia, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Aleluya. Pero no hay que estar en la guanábana. Claro que estaba en la guanábana. Era el amo llave. Era el hombre de confianza de Potifar. Porque Dios estaba con él. ¿Y cómo nos preguntamos nosotros? Porque cada vez nos hacemos esa pregunta. Si Dios estuviera conmigo, ¿cómo Dios está conmigo? Y me pasa esto. Y ahora está José en la cárcel. Aleluya. ¿Cómo es que Dios estaba con él? Que ahora está en la cárcel. Y está en la cárcel inocentemente, sin culpa, sin haber hecho mal. Simple y llanamente porque como era un tipo, como te lo conté, hermoso, simpático, robusto, fiel, con la unción de Dios, con la gracia de Dios encima. Aleluya. Entonces la mujer de Potifar empezó a echarle ojito
y empezó a acosarlo, a que José se acostara con él. Y José le dijo, yo no puedo hacer eso. Mi Señor ha puesto todo en mis manos, me ha dado toda la confianza, aleluya, y jamás le puedo hacer eso a mi Señor Potifar, ni tampoco voy a pecar con mi Dios, bendito sea nuestro Dios, aleluya. Una cosa estaba claro José, de que él era hijo de Dios y que Dios estaba con él. En eso sí estaba claro. Todavía no sabía cuál era el propósito, pero sí estaba claro de que él era un hijo de Dios. Cuando es tan claro que somos los hijos de Dios, que Dios es su Padre, aleluya. Aunque no estemos claros y entendamos el propósito, eso no importa. Cuando lleguemos allá lo vamos a entender. Cuando lleguemos al propósito, vamos a decir, ay, ¿para qué era donde yo venía? Aleluya, aleluya. Por eso es que hay que tomar el verso 1 del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Él oyó mi clamor y me libró de toda mi angustia. Aleluya. Entonces estaba en la cárcel. José dijo que no, negó la pretensión. Entonces la mujer hizo su maraña o la de ella, su trampa, su rabia de mujer, porque la despreciaron. Aleluya. Y entonces hizo una trampa, le quitó un pedazo de ropa a José. José salió corriendo porque la mujer lo quería violar. Y ella empezó a gritar, el criado acá, el hebreo, me quería violar, decía la mujer. Potifar llegado, se pone bravo y lo mandó a meter preso. Entonces vuelvo a la pregunta que siempre hacemos, pero ¿por qué? Si no hice nada mal, si yo soy tan bueno, ¿y por qué ahora voy a estar preso? Entonces la respuesta que nos da el diablo de una vez es porque Dios no está contigo. Es porque Dios no te escucha. No, diablo, no es porque Dios no está contigo. Es porque Dios tiene un propósito contigo. Es porque Dios tiene un propósito contigo. Entienda eso. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando José llega a la cárcel, ¿sabe lo que pasó en la cárcel? Que Dios estaba con José en la cárcel y la cárcel prosperó. Bendito sea nuestro Dios. Todo prosperaba. Había paz. Había bendición en la cárcel y lo pusieron allí, hombre de confianza en la cárcel, porque Dios estaba con él. Y como él vivía para Dios, entonces le daba igual glorificar a Dios en el campo con las ovejas. Le daba igual glorificar a Dios en la casa de Potifar. Y le daba igual adorar a Dios en la cárcel. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Por eso no se da mala vida, porque él vivía para Dios. El que vive para Dios no se da mala vida por nada. El que le ha entregado su vida a Dios no se da mala vida por nada. Le da igual si Cristo viene y está acá, o está en el campo, o está durmiendo, donde sea, porque él vive para Dios. Eso pasó con José. José en la cárcel no estaba chico parado. José en la cárcel no estaba diciendo qué bromas, y ahora en la cárcel, después que creí que estaba en la buena, ¿qué voy a hacer aquí preso? Aleluya. No, hermano. Empezó a ministrarle a los presos. Pero una cosa quiero yo, que usted no me pierda el hilo, para que vea el poema que dije ahora. Que los que tienen un propósito, Dios les va enderezando el camino y los va llevando. No importa si usted entiende o no entiende, el que está manejando es Él. Amén. Él es el que está manejando. Aleluya. Dice que José estaba en la cárcel. ¿Qué más dice ahí? ¿No notaron algo notorio? Así como la cisterna estaba vacía, hay que notar eso. Y aquí dice que José, que metieron a la cárcel, donde estaban los presos del rey. Eso tiene que notarlo, ¿verdad? Cuando la Biblia da esos detallitos, es porque allí está el mensaje, que no lo debemos de perder. En la cárcel estaban los presos, o sea que no era cualquier preso. No eran el rodeo ni el tocorón. Era la cárcel donde exclusivamente metían los presos del rey. ¿Hay qué tiene que ver con eso? Aleluya. Claro, ya nosotros lo sabemos, ustedes no lo sabemos. Lo que hemos leído la Biblia ya sabemos y vamos siguiendo el hilo del mensaje, del propósito. Porque ya nosotros sabemos que el final de José era ser
la mano derecha del rey, el gobernador de Egipto y de toda la tierra. Entonces Dios empezó a engranar, a unir los eslabones, a abrirle la brecha con todo lo que le estaba pasando para que llegara ¿a dónde? Al rey. Es que Dios sí sabe, oye. Aleluya. Y estando allí, amado hermano, en esa cárcel, prosperado porque Dios estaba con ellos, con él, en la cárcel también. Aleluya. Fue José bendito en la casa de sus padres. Bendito, gloria a Dios, aún en la cisterna porque no tenía agua. Bendito en la casa de Potifar. Y bendito en la cárcel porque Dios estaba con él y él es el que da la bendición. Aleluya. Aleluya. Yo quiero leer con ustedes el capítulo 40, el verso 2 y 3. Dice, de Génesis, estamos en Génesis, capítulo 40, verso 2 y 3. Dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José. Fíjense cómo Dios mueve sus teclas y usted no lo sabía. Resulta que el rey se puso bravo con el copero y el panadero, los hombres de más confianza del rey. El copero, el que le sirve la copa y le da, y el panadero el que le da la comida. No, los reyes no le comen a todo mundo ni le ven a todo mundo, no. No. Los dos hombres de más confianza del rey. El faraón se puso bravo, vaya usted a saber por qué. Total que lo mandó a la cárcel donde estaba José. No se le olvide ahora que la cárcel donde metieron a José era la cárcel donde metían los presos del rey. ¿Quién manejó todo eso? Aleluya. José buscó contacto, ayúdenme para que me metan allá en la cárcel. Hablen con el Pran que está allá en la cárcel. No, amado hermano. Dios es el que tiene el control en el cielo y en la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Y fue Dios quien preparó todo aquello. Aleluya. Fue Dios el quien hizo que el rey se pusiera bravo con esos dos personajes, el copero y el panadero, y lo metieron en la cárcel donde estaba José. Aleluya. Aleluya. Bueno, entraron allí. José siguió ministrándole a la gente, ayudando a todo el mundo. Y un día se para el copero y dice, qué raro, anoche tuve un sueño, un poco medio extraño. No lo entiendo muy bien, dice el copero. Y el sueño es que habían 3 racimos de uva muy grandes. Y ahí agarramos, dice, el vino. Y le llevé a mi señor el rey. Pero cuál, si yo estoy aquí en la casa que él me mandó. Por eso el sueño es extraño. No faltaría que digan, ese es un sueño de caraota, esas son ilusiones tuyas. Sí, ya te va a volver a llamar el rey después que esté aquí. Pero bueno, él contó el sueño inocentemente. Y José lo estaba escuchando. José le dijo, ese sueño significa los 3 racimos de uva, que en 3 días el rey faraón te va a llamar y te va a restituir y tú le vas a volver a dar la copa. Qué bendición para aquel copero, ¿verdad? Seguro que se alegró. Daría gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y el panadero estaba escuchando. Y había soñado también el panadero. Y se animó el panadero. Dijo, sí, listo, voy a contar el sueño porque a lo mejor si va a salir este día, como yo también. Y le dijo el panadero, yo también tuve un sueño. Y soñé con una canasta, 3 cestas de pan. Raro el sueño. Estaban sobre mi cabeza. Y venían unas aves. Se comían el pan. Hasta ahí. Y le dijo José, las 3 cestas son en 3 días te manda a buscar el rey. Y esas aves que vinieron y comieron sobre tu cabeza, es que el rey te va a llamar para colgarte y arrancarte la cabeza. Viste por él, ¿verdad? Y a los 3 días lo mandó a buscar el rey a los 2. Y cuando el rey lo mandó a buscar, bueno, me imagino que uno iba alegre y otro llorando, como el 31 de diciembre, ¿no?
El verso 14 de 40, quiero que lo leamos. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que use conmigo de misericordia y haga mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. O sea, cuando vinieron a buscar al copero, José le dijo al copero, acuérdate de mí cuando le estés sirviendo copa al rey. Háblale al rey de mí, que soy inocente, no tengo culpa, que hemos hecho buena mitad. O sea, échame una manito, pues, como se dice, ¿no? Tú que vas a hablar con el rey, échame una manito. Acuérdate de mí. Y el malagradecido le dijo, sí, claro que sí. Y se fue. Fue conforme la interpretación de José. Restituyeron al copero, mataron al panadero. Y el copero más nunca se acordó de José. Oye, no le habló al rey. Hubiera sido, yo lo mando a colgar también, ¿verdad? Pero yo no soy Dios. Por maluco. ¿Sabes lo que eso no hablarle de José? José lo atendió a la cárcel, lo ayudaba, aleluya, le dio la interpretación del sueño. Y ni siquiera por eso le habló, amado hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted cae en el pozo y usted tiene un propósito, aleluya, ni el diablo, ni los demonios, ni el enemigo lo puede destruir, ni la gente lo puede ayudar. Es Dios del cielo. Eso es que hay que por eso. Por esa razón, ¿entendió eso? Somos de Dios y Dios está por encima de todo. Aleluya. Él no comparte su gloria con hombre. Cuando Él tiene un propósito, Él es suficiente para usar los canales, los contactos que hay que usar y llevarte para que tú cumplas el propósito. Para que un día tú le des la gloria y no digas gracias al copero, gracias al panadero, gracias a mi hermano. No, sino que un día tú puedas darle toda la gloria al Señor. Y que la gente pueda ver que aunque tus hermanos no te ayudaron, aunque tus hermanos te querían destruir, aunque te levantaron un falso testimonio como la muerte de Potifar, aunque te metieron en la cárcel, aunque el copero no se acordó tuyo, Dios sí se acordó en su tiempo, aleluya, y lo sacó de ahí. Gloria a Dios. Por eso, total, que el copero ni culpa tenía. Dios es el que maneja las cuerditas, ¿verdad? Aleluya. Y bueno, pasó el tiempo, un aproximado de 2 años. Pasó. No se acordó de él. José siguió igualito sirviéndole al Señor. Pero en el tiempo de Dios, ¿oyeron? Todo tiene su tiempo. El tiempo que Dios tiene prefijado en su presencia, aleluya, de lo que ha determinado contigo en ese tiempo exactamente, aleluya, Dios toca la tecla que hay que tocar para que el propósito se cumpla. ¿Cuál fue la tecla que Dios tuvo que tocar? Que Dios le dio un sueño ahora al faraón, aleluya. Un día se paró el faraón, amado hermano, con un sueño terrible. Dice que se paró turbado, muy preocupado, no tenía paz. El sueño que había tenido no lo dejaba tranquilo. Bendito sea nuestro Dios. Y mandó a buscar a los adivinos, mandó a buscar a los brujos, mandó a buscar a los goreros, a los que echan la carta, a todos los brujos que hay en ese entonces. Y el rey turbado dijo, lo mandé a buscar porque estoy muy turbado. Tuve un sueño que me da vuelta y vuelta en la cabeza. No me deja paz. Yo quiero saber qué es eso. Lo consultó a todos. Y le dijo, aleluya, el faraón, soñé. ¿Con qué soñó? ¿Bueno? Bueno, ya para ver si no estaban dormidos, no, pues no le buscas cachicamito. 7 vacas gordas, muy gordas, que salían de la presa. Y detrás de ellas venían 7 vacas muy flacas, horribles eran de aspecto. Y esas 7 vacas flacas empezaron a comerse las vacas gordas y la devoraron.
volví a soñar. Aleluya. Con 7 espigas muy grandes de trigo, hermosas. Y de repente veo que se levantan 7 espigas temblecas, todas débiles, sacudidas por el viento. Y esas 7 espigas flacas devoraron a la espiga gruesas. Y ese sueño no me deja tranquilo. ¿Qué será? Le preguntó a todos los brujos que allá habían y nadie pudo interpretar. Dijo, no sabemos. Y en esa reunión estaba el sin gracia. ¿Cuál era el sin gracia? El copero. El copero siempre estaba al lado del rey, escuchando, viendo que nadie pudo interpretar, viendo al faraón preocupado por ese sueño. Y dijo el sin gracia esta vez: me acuerdo. Que degenerado no se acordaba. Mi rey, cuando yo pedí un cablecito y tú me metiste para acá, que no era nada, pero era una llaguita. Ahorita me estoy acordando. Allá había un muchacho llamado Ose. Y ese muchacho, chico, interpreta sueños. Porque ahorita me estoy acordando de aquel sueño. Y empezó a contar el sueño. Y unas uvas, y unas copas. Y eran 3. Y yo estaba turbado, rey, como estabas tú. Y el muchacho escuchó y me dijo que era que en 3 días tú me ibas a dar el cargo otra vez y yo te iba a servir la copa. Y así se cumplió. ¿Y te acuerdas del panadero también? Bueno, sí cumplió igualito. Dijo el sin gracia, me acuerdo pues de eso. Aleluya. Dijo el rey, mándenmelo a buscar. Lo mandaron a buscar, lo vistieron, le quitaron la barba, le pusieron ropa real, le pusieron un collar. Aleluya. Y lo trajeron con escoltas, imagínense eso. Y lo presentaron delante del faraón. El muchacho se para allí y le dice al faraón: ¿qué estoy, señor? Dime, ¿para qué me mandaste a buscar? Aquí está tu siervo. Aleluya. 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 Y el faraón le dijo: lo que pasa es que tuve 2 sueños y me tienen angustiado. Consulté con todos mis asesores y nadie me tiene la respuesta. Pero el sin gracia me dijo que allá había un muchacho y yo te mandé a buscar. ¿Tú qué interpretas sueños? José le dijo con toda humildad: los misterios los revela Dios. Echa para afuera pues. Aleluya. Aleluya. Y el rey contó el sueño que ya usted sabe. Solo lo contaron. Cómo aburrido. 7 vacas gordas, 7 flacas, 7 espigas. No. Ya usted lo sabe. Y José le dijo: los 2 sueños, uno es. Y al ser 2 consecutivamente, me da a entender de que Dios está en el asunto que es al final. Aleluya. Las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia y de prosperidad que va a haber. Las 7 vacas flacas es que posteriormente van a haber 7 años de miseria donde no se va a dar nada. Igualmente es lo de las espigas, la gorda y la flaca. Por lo tanto, mi rey, debes, aleluya, de buscar un hombre sabio e inteligente que administre esos 7 años acumulando todo ese alimento, haciendo grandes graneros, para cuando vengan los 7 años de miseria, haya alimento para todos, para tu pueblo, para los extranjeros, y tú te vuelvas más rico porque vas a acaparar toda la plata de la tierra. Aleluya. Y esa respuesta convenció al rey. Porque lo que viene de Dios convence, ¿oyeron? No era porque era palabrista, ni no, sino porque esa palabra venía. Aleluya. Aleluya.
¿Y sabe lo que le contestó el rey a José después que le dijo? Búscate administradores, gente sabia. José le dijo, el faraón le dijo a José, aleluya, ¿de dónde voy a conseguir ese hombre sabio? Si consulté, y vean señalar para acá, para no decir, consulté a todos estos cabezones y ninguno me dio respuesta. Ninguno supo, y tú sabes, aleluya, con certeza, y sabe lo que hay que hacer. Es decir, que no hay hombre aquí en la tierra que tenga el Espíritu de Dios que tienes tú. Tú tienes el Espíritu de Dios y tú eres ese hombre, dijo el faraón. Aleluya, aleluya. De hoy en adelante, aleluya, aleluya. De hoy en adelante tú eres el que va a administrar esos 7 años de abundancia y de escasez. Aquí está mi anillo, dijo el rey. Todo lo que tú digas es ley. Lo único que tú no vas a sobrepasar es mi silla. Aleluya, en esa sí no. Pero de ahí para adelante, la palabra tuya es ley en toda la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Y vistieron entonces a José con ropas de honor, amado hermano, y fue el gran administrador de la tierra, el segundo después del faraón acá en la tierra. ¿Y sabe lo que pasó? Empezó la abundancia, hizo silo, construyó, aleluya, vinieron los 7 años de miseria, gloria a Dios, y hubo alimento para toda la tierra. Nadie pereció de hambre, todos se salvaron. ¿Saben por qué, mis amados? Aleluya. Porque el pozo aquel donde lo tiraron, aleluya, era el principio del cumplimiento del propósito de Dios, que era usar a José para salvar a la humanidad de la tierra, de la hambruna que venía sobre la tierra. Y se cumplió el propósito de Dios en la vida de José. Amén. Aleluya. Capítulo 45. Estamos en Génesis, esto es. Capítulo 45, verso 4 al 8. Y con esta ahí terminamos. Porque al cumplirse el propósito se termina todo. ¿Ya? Recuerdo lo que pasó con el Bautista. Recuerdo lo que le pasó a Simón. Aleluya. Capítulo 45, versos 4 al 8. Dice así. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¡Aleluya! Se cumplió el propósito. Por fin. ¡Aleluya! Recuerden que los hermanos que lo vendieron lo dieron por perdido. ¿Quién se iba a imaginar ahora que el gobernador, el dueño de toda la tierra en ese entonces, era su hermano, a quien envidiaban, al que pensaron matarle, al que lo tiraron a una cisterna para hacerle mal, al que lo vendieron para hacer jamás? Eso no lo podía pensar nadie. Había pasado muchos años, aproximadamente 13 años había pasado. Porque José tenía 17 cuando lo tiraron allá en el hueco, y acá cuando le dieron el nombramiento de gobernador, cuando empezó a ejecutar el propósito del Señor, tenía 30 años. Entonces aproximadamente 13 años pasó. ¿Bien? Ahora José se reúne con su hermano, porque los hermanos tuvieron que ir a pedir cacao a Egipto, o sea, a comprar comida. Muy bien.
Y José hizo lo que hizo. Usted va a seguir leyendo todo Génesis. Ahora sí va a leer Génesis, está bonito. Hizo lo que hizo para reunirse con ellos. Y se sentó en una mesa. Y se le desnudó. Y le dijo, yo soy José, su hermanito, al que ustedes vendieron. ¿Cómo le quedaré el ojo a tus hermanos? Sabiendo que estaban al frente de Dios en la tierra, ese era José. Fíjense, dice que era padre de Faraón, dueño de su casa. Era el que tenía el poder de Dios acá en la tierra. Por eso era un Dios acá en la tierra, porque tenía el poder de Dios. Era el que estaba sustentando a toda la humanidad. Y tenerlo al frente y decirle, yo soy su hermano, José, al que ustedes vendieron. ¿Qué pensarían ellos? Piénsate un poquito ahí. Aquí nos llevó, pero aquí no está. Está en el frente del Todopoderoso que nos dio. Y todo el mal que le hicimos, ese nos lo va a cobrar, pero a pellizco. No era para menos. Le portaron más a los hermanitos. ¿Qué no pensarían? ¿Cómo se ponían a sudar esa pobre criatura? Pero José se presentó ante ellos, no para recriminarle nada, porque ya José estaba claro en el propósito de Dios en su vida, que el propósito de él era que llegara allá a Egipto y guardara a toda la tierra de la hambruna que venía. Aleluya. Y fíjense lo que dice, yo soy su hermano, pero no se preocupen, no teman. Dejen la tembladera, yo no les voy a hacer mal, porque yo estoy claro, digo, sé que ustedes no fueron los que me enviaron para acá, fue Dios quien me envió, aleluya, para salvarlos a ustedes y a toda la humanidad. Así que tranquilo, muchachos, estoy claro en el propósito de Dios. Cuando la gente está clara que Dios está en el asunto, no arremete con nadie, ni con los hermanos, ni con nadie, pues, ni siquiera con la suegra, pues, que le dio esa hija o ese hijo. Con nadie. Cuando uno es de Dios y sabe, aleluya, que Dios es el que tiene el control. Así, amado hermano, terminó el propósito de Dios en la vida de José. Pero yo quiero que usted se meta acá. Dejemos la ilusión, porque la cosa está como bonita para ilusionarse, ¿verdad? Ay, contar que Dios me dio un propósito como José para ser gobernador del mundo. Aleluya. Pero cada propósito tiene un pozo. Eso no fue que llegó el propósito y a la calabra, pata de cabra y eres el gobernador. Como enseñan ahorita la nueva era del cristianismo. Di la palabra y listo, repite conmigo y dilo 7 veces y vuélvelo a decir. No, así no es. Dios va llevando. Fíjese por dónde pasó José. ¿No se le ha olvidado? Recuento. Su hermano le tenían rabia, le pusieron un sobrenombre, el soñador. Sus hermanos maquinaron matarlo. Los hermanos lo tiraron en el pozo. De ahí lo vendieron como esclavo. De ahí les levantaron falso testimonio y lo mandaron a la cárcel. De la cárcel hizo un amigo llamado Copero y ese amigo se olvidó de él, aleluya. Pero el que no se olvidó de él es el que lo llamó y le dio un propósito que se llama Dios. Y en su tiempo Dios hizo lo que tenía que hacer, sin palanca, sin contacto. Olvide eso. No, que yo tengo palanca y yo tengo contacto. Eso no sirve cuando Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, si hace falta una palanca, Él la pone. Si hace falta una velocidad, Él la pone. Si hace falta hablar con el rey, Él lo hace. Bendito sea nuestro Dios. Dios no necesita ayuda de nadie, amado hermano. Pero fueron 13 años para llegar hasta allá. Cuando usted caiga en el pozo, en el otro pozo, porque ya salió de uno, el pozo cenagoso, el del mundo, y usted estaba metido, que no podía salir, ya salió. Pero ahora cuando Dios lo llamó con un propósito, aleluya, y ese propósito va a empezar a cumplirse en usted. Y ahora caiga usted en el pozo del propósito de Dios, no en el pozo del mundo, en aquel cenagoso, no, en la cisterna, aleluya, que Dios tiene preparado para usted. Cuando usted caiga allí, acuérdese del Salmo 40, verso 1, bendito sea nuestro Dios, el verso 2 y el verso 3. Nunca se le olvide ese salmo, sino en ese pozo usted lo que va a hacer es
esperar pacientemente en Dios, aleluya, clamar a Dios con paciencia, y en el tiempo Dios va a enviar a los ismaelitas para sacarlos de allí. Bendito sea el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Y si es necesario meterlo a la cárcel para que allí haya el contacto para llegar al rey, Dios lo va a hacer. Pero eso no va a ser la destrucción. La cárcel no puede ser la destrucción. La cama no puede ser la destrucción. Una eventualidad mala en este mundo no es la destrucción. Es un medio, un vehículo que Dios tiene para que lleguemos al sitio que Él quiere que lleguemos. Que ni usted ni yo sabemos. Aleluya. Pero cuando lleguemos allá, entonces vamos a hacer o decir como dijo José en la reunión de su hermano. José en la reunión de su hermano dijo: ustedes no tienen la culpa. Ustedes no me enviaron. Fue Dios quien me envió para salvarlo a ustedes. Amén. Pero cuando uno está en el pozo, empieza a echarle la culpa. La culpa es tuya. Y canta la canción, ¿verdad? La culpa es tuya. La culpa es del hermano. La culpa es del hermano. La culpa es de la iglesia. La culpa es del pastor. La culpa es de la suegra. Nadie tiene la culpa. Aleluya. Porque un hijo de Dios no vive en este mundo al azar. Un hijo de Dios vivimos en este mundo bajo la dirección del Señor. Y Él es el que guía nuestros pasos. Y tenemos que sentirnos contentos cuando Dios nos agarra y nos mete en cualquier circunstancia para su gloria. Pero eso es cuando uno está convencido y confía, aleluya, que en las manos del Señor nada nos puede destruir. Ni siquiera la muerte, ¿oye? Ni siquiera la muerte nos puede destruir. Amén. Aleluya. Dios me lo bendiga. Dios le guarde. Entonces, cada pozo tiene propósito. No lo olvide. Realmente pregunté a Dios cuál es el propósito, Señor. Y si no lo entiende, yo le doy un consejo. Dígale al Señor: Señor, échame más entonces.